Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. La semana pasada, ¿se acuerdan? Vimos una porción grande. Vimos la traición planeada de Judas, vimos a Jesús compartiendo la última cena con sus discípulos, vimos la traición anunciada de Jesús ahí en medio de la cena. ¿Se acuerdan? Les advierte a todos ellos que alguien que está ahí lo iba a traicionar. Y no sé si se acuerdan cómo es que había cambiado el ambiente. Jesús ya no es popular ya desde hace tiempo, se está acercando el tiempo de su muerte. Ahí en el versículo 36, 37, Jesús anuncia esa oposición. Jesús les dice que ha de ser contado por los malhechores. Y ahora Jesús va a enseñarnos cómo es que afronta la dificultad en su vida. El día de hoy quiero ver una idea muy simple con ustedes. El que no ora, cae. El que no ora, cae. Y mientras estás escuchando esta predicación, mi oración es que tú puedas preguntarte ahí muy dentro de tu corazón si estás orando o estás cayendo. El 28 de enero de 1986, millones de personas estaban viendo la televisión. Fue el primer evento más visto en la historia de la humanidad hasta ese entonces. Por lo menos todo un país estaba conectado a su televisión y estaban atentos viendo lo que había de acontecer. Sabes, en este día, en 1986, la NASA iba a lanzar un transbordador, un cohete. Este cohete lo habían llamado Challenger o el desafiador. Y sabes, este cohete era histórico porque en esta tripulación, 7 personas, una de ellas iba a ser por primera vez un civil, alguien que no pertenecía a la NASA. Y esta persona era una mujer que era una maestra de secundaria. Así que todo el país estaba atento a la televisión, todos estaban viendo.
6 astronautas preparados, una maestra entrenada, Christy McLaughlin. Iban a hacer historia, iban a inaugurar una era donde los civiles podrían ir al espacio. El transbordador despega y tan solo en 73 segundos después de que despegó, si te sabes la historia, millones de personas vieron desde su televisión cómo este cohete explota en una bola de fuego, 1000 pedazos y 7 vidas son perdidas al instante. La gente no podía creer lo que había pasado. Tanto tiempo de preparación, tanta inversión en comprar la tecnología, en preparar la tecnología, en entrenar a personas capacitadas, tanto tiempo invertido, tanto dinero invertido para que solo en 73 segundos se perdiera absolutamente todo. Sabes, después ahí la investigación forense descubre que el fallo no fue en la tecnología hizo lo que debería de hacer. El fallo no estuvo en los astronautas hicieron lo que el protocolo demandaba, pero ¿sabes la razón de este fracaso? La razón de este fracaso fue una pieza diminuta, es una liga de caucho. ¿Sabes? Al último mecánico que estaba revisando este cohete se le olvidó cambiar prácticamente una liga de caucho, no muy diferente a la que tú utilizas, mujeres, para hacerse una coleta en el cabello. Esta persona se le olvidó reemplazar esta liga y al momento de experimentar una tensión que ya no podía soportar en medio del aire, este cohete explota. Ahora no sé tú, pero cuando yo escucho esta noticia, me recuerda muchísimo a la vida cristiana de todos nosotros. Sabes, muchos de nosotros ignoramos el peligro, ignoramos advertencias. Nuestra falta de preparación en nuestra vida cristiana se refleja por una vida llena de fracasos. Y sabes, me atrevería a decir que nadie se levanta en la mañana deseando fracasar espiritualmente. Nadie se levanta en la mañana deseando avergonzar a toda una iglesia, a toda su familia, avergonzarse a sí mismo, negar el evangelio, caer en pecado. Nadie, absolutamente nadie se levanta deseando caer. Y sin embargo, nuestra falta de preparación, y sin embargo, nuestra ignorancia, al ignorar advertencias, consejo, al ignorar peligro, es un reflejo de nuestra falta de preparación por algo tan simple, tan sencillo como orar. Sabes, el que no ora, cae. Quiero ver contigo 3 puntos bastante sencillos. El primer punto, la urgencia de la oración. El segundo punto, la actitud de la oración. El tercer punto, las consecuencias de la falta de oración. Te lo repito, si estás tomando notas. El primer punto, la urgencia de la oración. El segundo punto, la actitud de la oración. El tercer punto, las consecuencias de la falta de oración. Acompáñame al primer punto en el versículo 39, la urgencia de la oración. Jesús les advierte a sus discípulos que el ambiente ya está cambiando, que ahora él ha de ser contado con los malhechores, que ahora ha dejado de ser popular y ellos han dejado de ser populares, y si al maestro lo van a perseguir, imagínense cuánto más a sus siervos. Jesús sabe lo que se le aproxima.
Y fíjate cómo nos narra Lucas en el versículo 39. Jesús sale de la ciudad y se va al monte como de costumbre. Es algo que me llama la atención. Jesús sale al monte y sabemos que sale al monte a orar. Y Lucas lo describe que sale como de costumbre, era algo que Jesús hacía regularmente, que era conocido de Jesús. Esta palabra costumbre en el griego es ethos. Si te suena parecido ética, ética es lo que caracteriza a una persona. Sabes, hablamos de una cultura, del ethos de una cultura, del ethos de una compañía. Estamos hablando de la cultura, del ambiente, de las prácticas cotidianas, de lo que se puede respirar, de lo que es tácitamente conocido en un grupo. Es lo que se acostumbra a hacer. Fíjate, Lucas está describiendo a Jesús con este ethos, con esta ética, con esta costumbre de oración. Era tanto así que Judas supo cómo encontrarlo cuando lo iba a delatar, ¿no es cierto? Judas sabía que estaba en el monte de los olivos. Sabes, no tenía que preguntarse Judas, ¿dónde estará Jesús a esta hora? ¿Qué estará haciendo Jesús? No tenían WhatsApp en ese entonces. Pero sabes, Judas sabía dónde estaba Jesús porque tenía esa costumbre. Jesús sabe que su tiempo se acerca, que la oposición está cada vez más presente. Y Lucas nos dice como de costumbre se dirigió al monte de los olivos. Ya lo habíamos visto antes, Lucas capítulo 6, versículo 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña, al monte de los olivos, a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Ahora quiero que notes algo conmigo aquí. Quiero que notes que el tiempo de oración de Jesús no era algo espontáneo. Quiero que notes que Jesús no dejaba la oración para un tiempo a ver si tenía el rato de hacerlo. Quiero que notes que Jesús entendía la relación que tenía con el Padre, no como un evento que fuera un accidente, sino como una prioridad en la vida de Jesús. Sabes, me temo que muchos cristianos viven en base a sus sentimientos y oran cuando sus sentimientos los llevan a orar. Y ese no es el problema, el problema es que esa es la única forma y el único tiempo que oran. Si no tengo deseos de orar, no oro. Si no tengo ganas de obedecer, no obedezco. Y sabes, somos cristianos espontáneos. Y nuestra espontaneidad nos ha dejado en un momento de parálisis donde no oramos, no obedecemos, no caminamos con Jesús, porque raramente lo sentimos. Pero sabes, Jesús tiene otra idea de su relación con el Padre. No está basada en sentimientos, está basada en una devoción, y esa devoción es la que da como resultado sentimientos piadosos. ¿No te ha pasado que caes en un ciclo donde no oras porque no tienes ganas y no tienes ganas porque no oras, pero es que no oras porque no tienes ganas y no tienes ganas pero no oras, y es que no oras porque no tienes ganas, pero sabes que es que no tienes ganas porque no oras? Y sabes, ese es el testimonio de muchos cristianos que se confiesan cristianos, que me pregunto si en su vida han dado frutos, pero el problema es que nunca tienen los sentimientos para obedecer. Jesús entonces tiene una devoción, y esa devoción procura el lugar para que sentimientos piadosos crezcan. Y Jesús da prioridad a la oración. Te hago una pregunta: ¿cuánto oras?
podría ser que el problema es que no procuras espacio para la oración. Podría ser que esperas a poder orar como un accidente. Cuando tengas tiempo. El problema es que no has tenido tiempo ya desde hace semanas. Me preguntaré, ¿habrá cristianos el día de hoy que no han orado? Que se levantaron y no han tenido un tiempo de oración. Quiero que notes que el tiempo de Jesús era específico, era dado a la oración. Sabes, el cristiano no es budista. No estamos en un estado permanente de conexión con Dios y ya no sabemos de lo que oramos, pero vamos en el taxi. Sí, sí, amén, amén, Dios, amén, Dios. Eso no es tiempo de oración. Está bien que puedas conversar con Dios en tu caminata al trabajo, pero me pregunto, ¿tendrás un tiempo dedicado donde conscientemente tienes una lista de oración, peticiones? Fíjate lo que dice Lutero. Ser cristiano sin oración es tan imposible como estar vivo sin respirar. Ser cristiano sin oración es tan imposible como estar vivo sin respirar. En el versículo 40, fíjate lo que dice: cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Quiero que te des cuenta de este imperativo una vez más, es un imperativo continuo. Oren, sigan orando, continúen en oración. Oren, y fíjate que les da la causa, la razón. No caigan en tentación. En Lucas capítulo 22, versículo 31, fíjate lo que Jesús ya le había dicho a los discípulos. Miren que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Ahora esta imagen de zarandear, agarro el otro, vale, de una vez. Ay, probando, ahí está. Bueno, esta imagen de zarandear, no sé ustedes, pero se me hace una imagen violenta. ¿Han visto si tienen un perro, un animal, zarandear un juguete? Jesús describe que Satanás los ha pedido para zarandearlos como si fuera trigo. Se azotaba al trigo para separarlo de lo que no se comía. Ahora fíjate esta imagen que Jesús le está dando a los discípulos. Les está diciendo, Satanás los quiere zarandear. Ahora esta imagen es violenta. Es de alguien azotando trigo, es de un animal zarandeando a su presa. Es una imagen violenta. En el versículo 34 les dice, te digo hoy mismo a Pedro, ¿te acuerdas antes que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces? Esto Jesús se los dice anteriormente, ¿te acuerdas? Si estás conmigo, ¿verdad? La semana pasada Jesús les advirtió, va a haber persecución. Satanás me ha pedido zarandearlos. A ti, Pedro, te digo, tú me vas a negar 3 veces. Ahora Jesús les da la estrategia, les da la receta para poder afrontar esta tentación. Fíjate lo que les dice. Oren para que no caigan en tentación. Sabes, hace tiempo uno de mis versículos, de los primeros que me aprendí, en ese entonces me lo aprendí en la Reina Valera. ¿Te acuerdas lo que decía 1 Corintios capítulo 10? A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación les dará la salida para que puedan soportar. Fíjate, Jesús le está diciendo a los discípulos, Satanás los quiere zarandear, Pedro, me vas a negar, y les dice, oren para que no caigan en tentación. Todo, absolutamente todo está en riesgo. La relación de los discípulos con Jesús, el futuro de la iglesia, el futuro de cada uno de ellos, hay un peligro inminente.
Y Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación. Me pregunto, si tú fueras Pedro, imagínate que Jesús te dice, me vas a negar. Y te dice, ora para que no caigas en tentación. Y si tuvieras esa promesa que Satanás te quiere zarandear. ¿Sabes que en Primera de Pedro el apóstol nos advierte? Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La imagen es esa, un animal atacando a la presa, una imagen violenta. Resístanlo. ¿Sabes que una de las promesas que tenemos en nuestra vida cristiana es que Satanás nos quiere zarandear? ¿Sabes que la oración es una necesidad urgente en la vida cristiana? Que la tentación no es si viene, sino cuando viene. Y cuando la tentación a tu vida cristiana viene, me atrevería a decir que puede ser que es demasiado tarde para la oración. Cuando la tentación viene es porque has orado antes y eres capaz y estás fortalecido para soportar la tentación. Fíjate lo que Jesús les está diciendo, oren para que no caigan en tentación. Una vez más te digo, los sentimientos, aunque son buenos, no son suficientes. Y no es suficiente orar solamente cuando lo sentimos, obedecer solamente cuando lo sentimos. Oramos sabiendo que vamos a enfrentar una tentación. Y que la única salida para soportar esa tentación es nuestra oración. Entonces nuestra oración jamás es opcional, es una cuestión de sobrevivencia espiritual. Sabes, muéstrame a un cristiano aletargado, muéstrame a un cristiano desganado, a un cristiano confundido, a un cristiano derrotado, y te muestro a un cristiano que no ora. Me pregunta el día de hoy, ¿has orado? El que no ora cae. Fíjate lo que dice un teólogo, John Flavel. El diablo sabe que una hora de comunión íntima, de conversación cordial con Dios en oración, puede derribar lo que ha estado ideando y construyendo durante años. Es la convicción de este hombre. El diablo sabe que una hora de comunión íntima, de conversación cordial con Dios en oración, puede derribar lo que ha estado ideando y construyendo durante años. El que no ora cae. Vimos entonces la urgencia de la oración. Acompáñame a ver el segundo punto, la actitud de la oración, versículos 41 al 46. Quiero que veas estos puntos conmigo, la actitud de la oración: humildad, sumisión, honestidad. Quiero que veas la actitud de Jesús en su oración: humildad, sumisión, honestidad. Fíjate lo que dice: se arrodilló Jesús llegando al jardín de Getsemaní, se arrodilla. En los evangelios que lo acompañan, Marcos capítulo 14, versículo 35, fíjate cómo Marcos lo describe: se postró en tierra. Jesús llega a Getsemaní y se postra en tierra, cae en tierra. Lucas nos dice que se arrodilla, Marcos nos dice que se postra en tierra. Mateo, en su evangelio, capítulo 26, versículo 39, fíjate lo que dice: cayó sobre su rostro. Jesús se postra sobre su rostro, se arrodilla para orar. Ahora, ¿sabes lo loco de esto? Es que la gente no acostumbraba a arrodillarse en la oración. El judío se enorgullecía de tener una relación con el Padre tan cercana, porque eran judíos elegidos, que el judío se paraba para orar. Y entonces, si pones atención a las veces que aparece una persona orando en el Nuevo Testamento, un judío orando en el Nuevo Testamento, oraba parado.
Y oraba parado por esa relación que tenía con Dios, y oraba parado por la elección que había hecho Dios en su pueblo. Pero vemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, y vemos a Jesús, y los evangelistas están describiendo esta historia, y ellos describen algo que les llama la atención a cada uno de ellos. Y es que Jesús llega a orar, y llega a Getsemaní, y llega y se postra en tierra. Llega y planta su rostro sobre el suelo. ¿Te das cuenta la actitud de nuestro Señor? El corazón humilde. Sabes, la Biblia nos dice que Dios escucha al humilde, que Dios enaltece al humilde, que Dios se acerca al humilde, que Dios perdona al humilde, que Dios redime al humilde. Cristo en su oración muestra humildad. Llega y sin una actitud de soberanía, sin una actitud de derecho propio, se postra en su rostro y ora: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. En la oración ha de haber humildad, en la oración ha de haber sumisión. Quiero que notes dos veces en una oración simple, dos veces Jesús muestra sumisión ante el Padre. En esta oración corta que apenas empezó, dos veces muestra su corazón sumiso ante el Padre. Si quieres, Padre, si quieres, no mi voluntad, sino la tuya. Anteriormente Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, ¿te acuerdas? Y en esa oración: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Te das cuenta, hermano, que la oración no es decirle a Dios lo que tú quieres hacer? La oración no es decirle a Dios qué hacer. Más bien, la oración es pedirle a Dios el poder para hacer lo que Él ha dicho. Hermano, si pudieras entender eso, pudieras aprovechar tu oración, te diría radicalmente un cambio de paradigma. La oración no es decirle a Dios qué hacer, la oración es el poder de hacer lo que Dios ha dicho. ¿Qué tipo de iglesia veríamos si oráramos con humildad, con sumisión? Jesús anteriormente, ¿te acuerdas? En Juan capítulo 14 le enseña a los discípulos: porque todo lo que pidan en mi nombre. Ahora, sabes, desgraciadamente muchos cristianos han utilizado esto como una onda medio mágica, psicodélica, espacial, donde ellos piensan que entonces pueden orar cualquier cosa, pero tienes que agregarle ahí la clave que le va a torcer el brazo a Dios. Que cuando escuche esta frase, hijo, le va a decir: ay, mira, lo que pediste en verdad sí es una tontería, pero dijiste la clave, dijiste, ya no puedo decir que no. Y sabes, muchos cristianos piensan entonces que si decimos en el nombre de Jesús, amén, pum, esa oración, por más burda que es a veces, por más carnal, por más mundana, por más alejada del corazón de Dios, pensamos que la hemos hecho cristiana. Pero sabes, estas palabras son un poco fuertes, estoy convencido que son ciertas. Hacemos estas oraciones como bastardas, en donde las tratamos de bautizar de un cristianismo cuando ni siquiera están sometidas al reino. Bastardizamos estas oraciones que no son legítimas, las tratamos de hacer propias y decimos que son cristianas porque hemos dicho en el nombre de Jesús. Pero fíjate lo que significa en el nombre de Jesús: es orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero mi pregunta, ¿sabes lo que es la voluntad del Padre? Porque si no sabes lo que es la voluntad del Padre, no vas a orar la voluntad del Padre. Y entonces te acuerdas lo que dice Santiago: no oran porque no piden, y cuando piden, no piden conforme a su voluntad. Mi pregunta al corazón: si estás orando conforme
al corazón del Padre, si estás pidiendo en su nombre, si estás diciendo, Señor, si quieres, no mi voluntad, sino la tuya. Si estás mostrando humildad, si estás mostrando sumisión, ve la otra característica, honestidad. Fíjate que en este tiempo Jesús abre su corazón. Jesús no pretende querer hacer algo que no le cuesta hacer, no pretende esconder algo que no es. Jesús está abriendo su corazón y Jesús le está haciendo saber al Señor, no me hagas beber este trago amargo. Señor, no quiero. Si hay otra forma. En Marcos vemos esta expresión, Señor, todo es posible para ti, no me hagas beber esto. Y en esto te das cuenta de la seriedad de lo que estaba a punto de pasar. Jesús ora, aparta de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Si has leído suficiente Biblia, te darás cuenta que esta expresión copa se refiere a la ira de Dios, al enojo de Dios al pecador. Si lees Salmo 11, Isaías 51, Jeremías 25, Lamentaciones 4, describe la ira de Dios en contra del inicuo, del pecador, aquella persona que se rebela en contra de Dios. Y Jesús en este momento sabía que habría de subir a la cruz y habría de experimentar la ira que cada uno de nosotros merecemos. Que el evangelio entonces es que Jesús paga por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, y Jesús entonces recibe la ira y el enojo de Dios. Ahora, hermanos, si tú crees el evangelio, no hay momento en tu vida como cristiano que Jesús esté airado contigo. No hay un segundo, no hay un milisegundo, no hay un momento instantáneo en tu vida como cristiano que Jesús esté airado contigo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha absorbido la ira de Dios. En nuestras disciplinas, nuestros momentos de dificultad, Dios jamás los hace en enojo. Porque el padre al hijo que no ama, porque el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Jesús entonces, incluso el Padre, incluso en nuestros momentos de desobediencia y de disciplina, nos ama y nos instruye y nos quebranta y nos restaura. Y todo gracias a este momento. Jesús abre su corazón y sabe la magnitud de lo que está a punto de experimentar, una ira cósmica, una ira que tú y yo jamás podremos experimentar ni entender. Jesús, versículo 44, lo describe Lucas como angustiado. Literalmente esta palabra es agonía, describe ansiedad, describe miedo. Dice Lucas que su sudor era como gotas de sangre. Tanto era su pesar, tanta era su angustia de lo que habría de experimentar, que incluso en este momento de angustia y de ansiedad nos acompaña a nosotros. Hermano, no sé si luchas con ansiedad, no sé si luchas con estrés. Quiero que puedas encontrar consuelo en estos versículos. Jesús te entiende. Jesús experimentó una ansiedad y un estrés como nunca antes un humano lo había experimentado. Él en su humanidad experimentó esto, toda la ira de Dios que habría de venirse, y esta ansiedad jamás se va a comparar a la ansiedad que nosotros sentimos. Es Jesús en su honestidad diciéndole a Dios: Señor, me está costando trabajo esto. ¿Y qué si la iglesia estuviera llena de cristianos que pudieran orar honestamente? Señor, la verdad no quiero orar mi Biblia hoy y me cuesta. No oré mi Biblia la semana pasada, mi corazón se está enfriando. Padre, me siento bien desalentado. Y orando, empiezas a orar. Y abriéndole tu corazón a Dios: Señor, una vez más. No puedo esconder nada de ti. Una vez más, prometí que no. Una vez más, orando, empiezas a orar.
Y sabe, las promesas de Dios son reales y en la oración el Espíritu entonces empieza a interceder por ti y empiezas a sentir un corazón emblandecido, te empiezas a quebrantar y orando empiezas a orar y sigues orando. Y Dios te mueve a arrepentimiento, a quebrantamiento, a confesión y empiezas a orar. Y empezaste sin querer orar y en tu oración le pediste a Dios, rescátame, y orando empezaste a orar. Si pudiéramos ser más honestos en nuestra oración. Pero no solo eso, Jesús tiene perseverancia. Fíjate que en esta oración Jesús escucha y Jesús responde. Quiero que notes esto, que cuando Jesús escucha tus oraciones, no es que va a hacer lo que tú quieres. Sabes, Dios escuchó la oración de Cristo, ¿cierto? No tienes que preguntarte, sí, la escuchó. El Padre escuchó la oración de su Hijo. Ahora, ¿hizo lo que el Hijo le pedía? No. Y sin embargo estamos seguros que lo escuchó porque entonces el Padre le envió ayuda al Hijo, ¿no es cierto? Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús le estaba pidiendo, si es tu voluntad, si hay otra forma, líbrame de experimentar tu ira. Dios le responde que no y Dios le da consuelo. Ahora fíjate lo que hace Jesús. Y quiero que tú puedas aprender esto. Cuando Dios escucha nuestras oraciones, no significa que va a ser nuestra voluntad. Cuando Dios escucha nuestras oraciones, responde conforme a su voluntad. Y muchas veces nosotros oramos que Dios nos saque de la prueba. Y sabe, la respuesta de su oración es consuelo en medio de la prueba. Y eso lo aprendemos de Jesús. Sabes, muchos de nosotros oramos que Dios nos saque de la prueba y en su voluntad Dios decide fortalecernos en medio de la prueba. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Te has decepcionado con Dios? ¿Te has enojado con Dios? Sabes, muchos se atreverían a decir, sabes, dejé de orar porque mis oraciones no funcionan. Pues, ¿qué pedías? Y sabes, incluso en esa negación, Dios muestra su misericordia. Y fíjate cómo Jesús muestra perseverancia. Ha recibido un no del Padre, lo ha dejado en la prueba, lo ha decidido fortalecer en la prueba. Y Jesús, fíjate, decide orar aún más, sometiéndose a la prueba del Padre. Versículo 44, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran gotas de sangre que caían de la tierra. Fíjate, se puso a orar con más fervor. Sabes, muchos de nosotros dejamos de orar porque no recibimos lo que queremos. Eso muestra un falso corazón cristiano. Eso muestra que nos acercamos a Dios simplemente para tratar de sentarnos en el trono. Pero si Dios es soberano, Él va a hacer su voluntad y no la mía. Y en momentos cuando yo reciba un no, en esos momentos pruebo mi fe, decido confiar en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia. Fíjate lo que dice John Piper. La oración es apartarnos de nosotros mismos y volvernos hacia Dios, con la confianza de que Él nos brindará la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como necesitados y exalta a Dios como rico. Es apartarnos de nosotros mismos y volvernos hacia Dios. Pon atención en esto, con la confianza de que Él nos brindará la ayuda que necesitamos. La ayuda que necesitamos. Acompáñame al tercer punto. Vemos la urgencia de la oración, la actitud de la oración. Fíjate el tercer punto, las consecuencias de la falta de oración. Versículo 47. Ve conmigo 2 Agosto 45. Cuando terminó de orar y volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Fíjate que no justifica la falta de oración,
Son discípulos que viven en el momento, que no miran hacia arriba, que no dependen de Dios. El versículo 46, Jesús les pregunta, ¿por qué están durmiendo? Los exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Jesús ya les había dicho, Satanás los quiere zarandear, oren para que no entren en tentación. Jesús va a orar, regresa y los encuentra dormidos. Les pregunta, ¿por qué están durmiendo? ¿Sabes algo interesante? En Marcos narra que no solamente los encontró dormidos una vez, sino los encontró dormidos 2 veces. Fíjate, Marcos capítulo 14, versículo 37. No pudiste mantenerte despierto ni una hora. No pudieron mantenerse despiertos ni una hora. Después se va y continúa orando. Regresa. Y otra vez, versículo 40. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos. Porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. ¿Sabes? Jesús les acababa de decir, Satanás los quiere zarandear, me van a negar, va a haber dificultades. Y Jesús está sorprendido porque no pueden orar ni siquiera por una hora. ¿No te parece humillante este versículo? ¿Qué diría Jesús a nosotros? ¿No pueden orar ni siquiera una hora? ¿Sabes? Yo me incluyo aquí, me incluyo aquí. Yo no tengo problema en estar en el celular media hora. Se me ve el tiempo facilísimo. Pero ¿sabes cuando oro? Híjole, 15 minutos, 20 minutos. Y sabes, no es encontrar consuelo en la miseria grupal. Es quebrantarnos como iglesia y confesar, Señor, estamos adormitados. Necesitamos de tu ayuda. No pueden ni siquiera orar por una hora. No pudieron mantenerse despiertos. Los volví a encontrar dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño y ellos no sabían qué decirle. Fíjate las consecuencias de la falta de oración. El versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba. Al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Quiero que notes esto. Jesús está angustiado, Jesús está preocupado, está ansioso, está orando al Padre, se pasa toda la noche en oración, ¿sale? Quiero que notes el cambio de Jesús y la calma y la tranquilidad que demuestra en este momento de aflicción. Todo porque ha orado al Padre. Quiero que notes esto. Confronta a Judas. Con un beso traicionas al Hijo de Dios. Corrige a los discípulos todavía no entienden. Dios les había dicho habrá oposición y los discípulos dicen, ¿qué onda? ¿Nos defendemos? ¿Sacamos la espada? No esperan, sacan la espada. Jesús los corrige. Jesús confronta a los líderes, tiene esa lucidez. En medio de este problema, de esta persecución, de este dolor de la traición, de la frustración de ver a sus discípulos una vez más no entendiendo, tiene esta lucidez para manejar todo. Confronta a Judas, le enseña a sus discípulos, confronta a los líderes, sana al guardia de la oreja. Fíjate, versículo 53, tiene esta lucidez de entender el momento en el que vive, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Me pregunto, ¿qué habrá hecho Judas en cada tentación? ¿Habrá orado? Cuando sacaba dinero de la bolsa de los discípulos, ¿habrá orado en arrepentimiento? Cuando le ofrecieron moneda de plata a los líderes, ¿habrá orado en ese momento? Cuando Jesús dijo, uno de entre ustedes habrá de traicionarme, ¿habrá orado en ese momento? Me atrevería a decir, muchos de ustedes podría ser que dejen de venir a la iglesia. Están orando en arrepentimiento, en sus momentos de tentación, están orando. Jesús confronta a un hombre que en su vida oró. Con un beso me traicionas. La mujer, ¿te acuerdas? María besa sus pies en devoción y este hombre,
besa a Jesús para traicionarlo. Quiero que notes, estaba angustiado, ahora está tranquilo, estaba sudando, ahora está firme, se ha preparado en oración. Los demás están confundidos, derrotados, huyen avergonzados, no oraron. Y Jesús nos enseña: el que ora se mantiene firme y el que descuida su oración cae fácilmente. Estás orando. Déjame terminar con esta cita. John Piper: la vida cristiana es guerra. No solo eso, pero siempre lo es. Nuestra debilidad en la oración se debe en gran medida a que descuidamos esta verdad, que la vida cristiana es guerra espiritual. La oración es simplemente un radiotransmisor en tiempos de guerra para la misión de la iglesia mientras avanza contra los poderes de las tinieblas y de la incredulidad en nuestro corazón, en el mundo. Y sabes, en la oración clamamos a Dios por ayuda, por su intercesión, que su reino venga, que su voluntad reine. Estamos orando. El 11 de septiembre de 2001, ¿te acuerdas cuando hubo un atentado en las Torres Gemelas en Estados Unidos? Hay una llamada bastante dramática que quedó recordada en la historia. Y es que cuando la segunda torre es golpeada, cuando los cimientos empiezan a derrumbar, cuando el fuego empieza a sobrepasar al edificio, ¿sabes? En el celular de un hombre, de un padre de familia, le entró una llamada. Y era la llamada de su hijo. Y adivina dónde estaba su hijo. En la segunda torre. La torre se estaba derrumbando. El fuego lo estaba quemando. Y sabes, el padre recibe la llamada del hijo. El padre, viendo lo que estaba pasando desde las noticias, a kilómetros de esa torre, recibe la llamada pensando que su hijo lo quiere saludar, que lo va a visitar. Y entre gritos y entre conmoción, esta conversación queda grabada en la historia. Y el hijo, con una voz temblorosa y llena de miedo, le dice: papá, no sé si voy a salir de aquí. Tengo mucho miedo. Imagínate a un padre escuchando eso. La impotencia, el coraje. No puedo hacer nada. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Cómo lo consuelo? Lo único que el padre le pudo decir al hijo antes de que la llamada terminara: hijo, estoy orando por ti. Una llamada similar en la pipa de gas en la explosión en Ciudad de México, ¿te acuerdas? El hijo llama a su mamá: mamá, estoy quemado, ayúdame. Sabes, en el jardín de Getsemaní, el padre escuchó la oración de su hijo. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, que tengo miedo. Y sabes, el padre decidió aplastar a su hijo, decidió negar la oración de su hijo para que todo un pueblo pudiera orar a un padre. Para que nuestros momentos de tentación, de fracaso, de pecado, de duda, podamos clamar a un Dios que siempre nos responde conforme a su infinita sabiduría y misericordia. Estás orando.